Esta semana tenemos la gran preocupación por la paz en el mundo. El Papa Francisco ha pedido que hagamos ayuno y oración por la paz en Ucrania especialmente. En nuestro país, la ola de violencia, de feminicidios, el clamor de justicia por parte de las víctimas y familiares de las víctimas, la injusticia, la falta de justicia que se vive día a día, la preocupación de las brigadas médicas, de los personeros de salud en cuanto al aumento de casos de coronavirus en nuestro país. Eso nos tiene bastante preocupados. Esta semana que viene se inician las actividades escolares. Muchos padres de familia, muchos alumnos, niños y jóvenes todavía no han retornado de la zafra de la castaña. Esto deja pendiente todavía el número, la cantidad de alumnos que retornarán a las actividades escolares normales, que serán por supuesto de manera semipresencial, a distancia y también de forma virtual. Con todos estos acontecimientos nos disponemos a la escucha de la palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después de que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. La grandeza de la palabra de Dios. Hoy día nos presenta 3 lecturas que son textos muy ricos, muy profundos, frente a los cuales estamos llamados a meditar para poder leer después los hechos que la crónica y la realidad cotidiana nos presentan. El primer texto del profeta Isaías que lamenta la fatiga de ser profeta y dice cuánto esto es difícil, cuánto esto nos cuesta fatiga, y hace pensar de verdad que ser profetas, querer ser persona que construye su vida sobre la enseñanza de Jesús, y es esto, el profeta, sigue siendo un desafío grande en el mundo de hoy. La segunda lectura, uno de los pasajes más lindos de los textos de Pablo, que habla del amor, un amor que es al servicio de la comunidad, un amor que tiene que ser sincero, un amor que no se esconde. Y el encuentro de Jesús con Nazaret, que prosigue el Evangelio del domingo pasado. Un Jesús que esperaba probablemente él de ser acogido por la comunidad que lo escucha, y la comunidad reacciona negativamente. Aquí la traducción es buena respecto a otras, porque nos dice esto, que daban testimonio a favor de él
estaban admirados por las palabras de gracia que salían de su boca, pero en realidad no es que estuvieran admirados alabando, sino que estaban admirados, sorprendidos por lo que estaba diciendo, porque no encajaba y con lo que ellos esperaban. Y entonces es por eso que empiezan a decir, pero ¿acaso esto no es el hijo del carpintero? ¿No es este que hacía taburetes aquí en medio nuestro hasta hace poco? ¿De dónde viene todo este discurso que está planteando? Por cierto, nosotros fatigamos a entender el por qué se molesten las personas frente al discurso que ha hecho Jesús. Hay que destacar que Él ha acabado de decir lo que escuchamos ya el domingo pasado, que su presencia lleva a la capacidad de ver, su presencia llega a la capacidad de caminar en la vida, su presencia será liberación, su presencia será un cambio de los paradigmas de opresión y que exige a todos responder con apertura y con generosidad. Y todo esto lo hace parando la lectura de Isaías cuando Isaías reclama a Dios de hacer justicia y vengarse por el mal que el pueblo ha sufrido. Jesús no entra, no lee esta parte y se para y invita a vivir esta relación con Dios como esta relación de novedad, de camino, de libertad, de oportunidad, hasta para los últimos, para los pobres. Y no da espacio a la revancha. Y cuando ellos le reclaman esto, él responde que este don es un don para todos los pobres, no solo para Israel, es un don que Dios ha llevado a las personas desamparadas que no tienen ninguna calificación, ningún derecho de reclamar precedencia sobre los demás. Como decirles, ustedes no tienen la precedencia sobre los demás. Esta palabra de gracia es una palabra que va al encuentro de todo pobre que entiende esta relación con Dios y esta misericordia con Dios, y ellos le reclaman que no da ninguna ventaja a su gente, a ellos mismos. Como decir, te apoyamos si nosotros vamos a salir con ganancia, si nosotros vamos a ser favorecidos respecto a los demás. La respuesta de Jesús no es esta. La respuesta de Jesús es la de Dios, es la de un Dios que se hace amor y misericordia para los últimos y para los más necesitados, frente a los cuales estamos llamados a una respuesta de solidaridad, de gracia y a hacer este proceso de liberación. Todo esto los molesta porque pedían reclamar derecho y Jesús no ya los reconoce. La tarea del profeta es ciertamente difícil, dura. Tiene que conducir a reconocer los valores profundos que vienen de esta relación, religión es relación, de esta relación con Dios y con los demás. El profeta tiene que conducir a reconocer estos valores y a llamar a la vida de todos los días para que se apliquen, para que se vivan. Y esto porque hace verdadera y auténtica la fe. Es dura esta tarea y Jesús experimenta el rechazo de la comunidad porque no se dobla al servicio de ella. Aquí ya viene una reflexión que nace en el corazón. Somos capaces de reconocer los profetas de nuestra realidad que el Señor nos pone, a pesar que nos incomoden, cuando nos cuestionen, somos capaces no solo de reconocerlo, sino de aceptarle y de reconocer que ellos tienen la tarea de cuestionar cuando nuestras decisiones, nuestras acciones no responden a los valores más auténticos y más verdaderos. Esta es la primera invitación. O quisiéramos también nosotros desempeñar a Dios de nuestra vida, botarlo de este monte donde estamos nosotros puestos e instalados. En realidad, dato interesante, que en Nazaret no había monte. Entonces cuando Lucas nos presenta el monte, nos lo presenta como el lugar donde ellos se creen instalados, donde ellos tienen un derecho. Recordamos el monte en el texto bíblico, siempre es el lugar de una manifestación de Dios. Ellos entonces son el Dios de sí mismo. Y Jesús les cuestiona y lo quieren botar entonces de este monte. ¿Por qué? Porque es esto el rol del profeta: denunciar la falsedad, denunciar las relaciones que por el egoísmo de las personas se falsean.
somos capaces de reconocerlos y somos capaces de asumir los criterios que el profeta pone en la vida para orientarnos y para entender que si no abrimos nuestra vida a estos criterios, la vida se degenerará y seguirá el mal, seguirá la corrupción, seguirá la muerte, los feminicidios, el maltrato y todo esto. De verdad que el Señor nos invita hoy a esta conversión, como llamó a los habitantes de Nazaret. Y recordamos el 2 de febrero, el Día de los Religiosos a nivel internacional en la Iglesia. No falte nuestra oración para ellos y para que el Señor nos regale siempre vocaciones así de religiosos que consagran su vida a Él y a nosotros. Buen domingo a todos.